Iron FX te trae el cierre de Wall Street. Muy buenas tardes, miércoles 16 de noviembre a las 8 de la tarde, hora española, a falta de 2 horas para que cierren los mercados en Estados Unidos. Vamos adelante con nuestro análisis del cierre de Wall Street. Hoy hemos tenido un día con bastantes noticias. Vamos a hablar en el programa de hoy, vamos a hablar de todo lo último, desde la nueva proyección del modelo GDP Now sobre cuánto crecerá la economía estadounidense durante el cuarto trimestre de 2022. Vamos a hablar de eso, también del mercado de la vivienda, ya que se ha publicado hoy el dato de en este caso de los constructores, el sentimiento de los constructores, ese índice que mide ese sentimiento, y no ha salido del todo bueno, así que vamos a ver qué conclusiones podemos sacar de ese mercado inmobiliario. Hoy hemos tenido también ventas retail que han salido por encima de lo esperado, mejorando bastante, sobre todo en la parte de gasolineras, en la parte de comida, etc. Sí que es verdad que en la parte de electrónicas ha seguido cayendo, y recordemos que las ventas retail son nominales. Si las ponemos en términos reales y restamos esa inflación intermensual que tuvimos el último dato, pues también las ventas reales salen en positivo. Así que, bueno, parece ser que las ventas retail han mejorado un poco este mes. También hemos tenido varios miembros de la Fed. Como saben, esta semana está plagada de comentarios de los miembros de la Fed que cada día dicen una cosa distinta. Incluso el mismo miembro dice cosas completamente opuestas de un día para otro. Pero bueno, así es este mercado, y obviamente el mercado está atento a ver qué dicen y van regulando, ¿no? También ya dijimos en uno de los programas del cierre de Wall Street, cuando veíamos ese rebote tan fuerte después del dato de inflación, mejor de lo esperado por parte del mercado, decíamos, cuidado, no vaya a ser que la Fed tarde o temprano tenga que apretar, volver a recalcar a los inversores que tienen que ser estrictos, porque si no se les puede ir de las manos, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy hemos tenido a Daly de la Fed diciendo que ve los intereses en el rango de 4,75, 5,25. Eso parece ser apropiado, ese rango, ¿no? También dice que, bueno, que la frase más polémica ha sido que la pausa está fuera de la mesa, que la pausa de subidas de tipos, según este miembro, pues está fuera de la mesa ahora mismo, a lo mejor para calmar un poco a los mercados, ¿no? Que llevaban mucho impulso tras ese dato de inflación. Es verdad que la inflación ha mejorado en cuanto a datos esperados y en cuanto a términos interanuales e intermensuales también, de cómo iba acelerando, pero sí que es verdad que todavía quedan muchas cosas por resolver, y la Fed poco a poco irá frenando el mercado si este se intenta acelerar demasiado, porque si no las expectativas de inflación se volverán a acelerar. Dicho esto, pues hoy tenemos los índices en rojo. Vemos el Dow Jones en menos 0,11%, rozando el 0, el S&P 500 en menos 0,79 y el Nasdaq Composite en menos 1,45. También hemos tenido, y es de lo que venimos a hablar hoy de primeras, lo que les quiero compartir es este último, vamos a decirlo, artículo que ha publicado Ray Dalio. También ha hecho ciertas declaraciones en televisión durante el día de ayer y ha comentado cosas interesantes. De primeras vamos a hablar de este artículo que ha escrito, que lo titula Los 8 desafíos que tiene China ahora mismo y las personas elegidas para lidiar con ellos. Entonces vamos a hablar de qué está diciendo Ray Dalio en estos 8 desafíos que cree que afronta China. ¿Y por qué China? ¿Y por qué Ray Dalio? Bueno, recordemos que Ray Dalio ha sido una de las personas que más ha apostado por el auge de la economía china, por el auge de lo que es esa región y de cómo va a liderar el futuro. ¿Por qué? Porque en su último libro, que se titula el régimen mundial, el cambio de régimen mundial, el cambio de orden mundial, mejor dicho, habla de una cosa, y es de los ciclos, de los grandes ciclos de dominio. Y estos grandes ciclos hacen referencia a los grandes imperios que ha habido, a los grandes liderazgos que ha habido a lo largo de toda la historia. Entonces divide estos ciclos en varias fases, y ahora diría que estamos en la fase 5, según Ray Dalio. Cuando publicó el libro, que ya fue hace unos años, hablaba de eso, ¿no? Del auge que está teniendo China y el declive que tenía Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dice que Estados Unidos era el líder hasta ahora, o es el líder por ahora, pero que empieza esta parte del ciclo a la baja para Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ya ha pasado, según Ray Dalio, la parte de la burbuja financiera, ya ha pasado la parte de la impresión de dinero, de hecho la impresión de dinero y de crédito, que es algo que ya hemos tenido muy a cuenta durante todos estos meses y después de la salida de esa pandemia en 2020. Nos comentan muy buen libro, efectivamente es muy buen libro, se lo recomiendo a todo el mundo, y además para el que no quiera comprar el libro, Ray Dalio hizo un vídeo en YouTube que se titula El cambio de orden mundial,
donde resume todo el libro, más o menos en 40 minutos. Hay un resumen con muchos dibujos y, bueno, se va explicando los conceptos que publicaba Ray Dalio en este libro. Pero básicamente hablaba de ese declive de Estados Unidos, ¿no? Que iba pasando esas fases y que próximamente íbamos a ver el declive de Estados Unidos en los próximos años. ¿Por qué? Bueno, hablaba de que ya estábamos en esa fase. Dice que ahora nos encontramos en esta fase, que sería la quinta, que sería la parte de revoluciones y guerras. Y ha compartido en su artículo, ha hablado también de todo esto que está pasando a nivel global, de cómo están incrementando los conflictos a nivel global, las tensiones, y cómo vamos también, dice Ray Dalio, de un proceso donde íbamos hacia la globalización y esa globalización iba teniendo un incremento cada vez mayor. De hecho, dice que antes los países buscaban producir y hacer los bienes en los sitios en los que les saliese más barato. Dice que esto está cambiando ahora. Dice que ahora lo que buscan los países es producir esos bienes o esos servicios en los países en los que estén más seguros, en los que, bueno, se puedan aliar y puedan estar más cómodos para producir y ser menos dependientes del resto de países. Entonces, Ray Dalio va a favor de que próximamente, en los próximos años, obviamente esto lleva un proceso lento y no se ve de la noche a la mañana, va durante varios años haciéndose, pero dice que durante el tiempo veremos un cambio de esa globalización que hemos vivido en los últimos años, que ha explotado, donde veíamos esa globalización escalando rápidamente, y que transicionaremos a un proceso de menor globalización, donde la globalización va a ir hacia la baja y van a ser procesos de más regionalización, ¿no? Donde los países van a preferir producir incluso, no tener que ser dependientes, producir en casa, producir en su propio país o producir en países donde se sientan realmente seguros y tengan aliados, ¿no? Entonces, bueno, pues habla de que estamos en esta fase y en el artículo hace referencia a China. ¿Por qué China? Bueno, pues porque decía en su libro, cuando hablaba de los grandes imperios, aquí tienen los grandes imperios listados y cómo han ido dominando en los últimos años, pues hablaba de que, como pueden ver en la línea azul, que es esa dominancia estadounidense, ese liderazgo estadounidense, hablaba de que ahora está en declive y que el que está acelerando era China. Por lo menos esto decía en su libro. Ahora puede haber cambiado de opiniones y poco a poco va compartiendo otras cosas, como ahora les voy a decir y les voy a comentar, pero comentaba que ese auge de la parte china y que estaba mejorando, ¿no? Entonces, que podía cambiar ese liderazgo en los próximos años. ¿Por qué? Porque se fija en varias variables. Los varios indicadores que mira Ray Dalio y miran desde Bridgewater son los siguientes, ¿no? Miran educación, competitividad, centro financiero, creación, en este caso el output hace referencia a esa producción, la fuerza militar, la fuerza de comercio, la fuerza que tiene su divisa como reserva, el estatus que tiene la divisa como reserva, y también la innovación y tecnología. Entonces, miden estas variables como indicadores adelantados para ver cuál va a ser el país que tome ese liderazgo y empiece ese nuevo ciclo, mientras, según Ray Dalio, Estados Unidos está en declive. Claro que esto podría ser muy criticado por otros inversores. Por ejemplo, una de las frases más famosas de Warren Buffett es que nunca apuestes contra Estados Unidos. Y parece ser que este año estamos viendo que Estados Unidos está aguantando mejor que otras zonas, que otras regiones o que otros países. Entonces, claro, muchos inversores están criticando o intentando argumentar en contra de esta visión que dio Ray Dalio en su vídeo de cambio de orden mundial. De todas formas, lo que quiero comentarles es lo que ha dicho en su último informe, porque ya que hablaba tanto de China en su último libro, pues vamos a ver qué está diciendo en su último artículo. Plantea que China tiene ahora mismo 8 grandes desafíos. Estamos viendo un año en China muy complicado. Hemos visto el COVID, hemos visto la caída de las bolsas, hemos visto conflictos contables entre los reguladores que hacen que también las empresas y los inversores se sientan poco cómodos, se sientan asustados. También estamos viendo el tema de inmobiliario, estamos viendo el tema de las exportaciones. Bueno, todo eso poco a poco se va reflejando. Y Ray Dalio dice que ahora mismo a nivel actual existen 8 grandes desafíos para China. El primero, el problema inmobiliario, como hemos dicho, y el endeudamiento de su sistema financiero. Es importante recalcar que en China el sector inmobiliario representa alrededor del 20% de la economía y es el 70% de la riqueza, por lo que su caída tiene efectos, dice Ray Dalio, directos, también indirectos, como los de financiación y cómo puede afectar al sistema financiero. Dice que es un problema que no se ha abordado pronto, el tema inmobiliario, y que ha permitido que estos problemas de deuda se propaguen y que ahora son difíciles de erradicar. Entonces dice que básicamente este problema inmobiliario tardará, de hecho, hasta 2 o 3 años
en limpiarse e incluso dejará cicatrices en China. Aún así, dice que estas cicatrices pues que también se podrían considerar como lecciones para el futuro de su economía y que se tomen de una buena forma para el futuro, ¿no? Por otro lado, el segundo desafío al que se enfrentan es el COVID. Estamos viendo que a medida, que a la mínima que China parece reducir esas restricciones de política de COVID cero, el mercado se anima y los índices rebotan fuerte, es lo que estamos viendo en las últimas semanas también. Bueno, dice que Rey Dalio que el COVID ha debilitado mucho a la economía china y ha provocado ciertos descontentos. Dice que muchas veces desde Occidente no entendemos muy bien por qué siguen tomando estas medidas de COVID cero y explica que es porque hay muchas personas mayores en China. Unos 175 millones tienen más de 65 años y la mayoría ni está vacunada ni quiere vacunarse. Y los hospitales que están ahí tampoco tienen capacidad para atender a tanto número de personas. Lo que hace que ese es un problema que obviamente el gobierno ha querido controlar muy de cerca y que, claro, esas restricciones pues van mermando de forma gradual la economía, pero que deberían solucionarse en los próximos 2 años, según Rey Dalio. Dice que el tercer desafío es la intervención del capitalismo y a las empresas tecnológicas. Bueno, poco que recalcar aquí, ya lo estamos viendo en los últimos meses, cómo se ataca a las empresas que parece que están creando monopolios o que están innovando. También se ataca a esos ADRs estadounidenses listados en Estados Unidos. No llegan a un acuerdo completo entre reguladores estadounidenses y entre oficiales chinos. Entonces, pues que eso todavía va a seguir creando un poco de tensiones. Cuarto, la guerra comercial con Estados Unidos. Esto es algo que venimos viendo, sobre todo en el 2018, se incentivó mucho cuando estaba Trump al poder y veíamos esa guerra comercial cómo empezaba a reflejarse en los mercados. El quinto sería la economía mundial. Dice que está empeorando y que la inflación y las políticas monetarias estrictas para combatirlas pues son malas para las exportaciones chinas. China es un país que vive de las exportaciones. Ya veíamos cómo en el balance comercial se iban estos últimos meses contrayendo esas exportaciones porque además de tener todas estas políticas restrictivas, a nivel global tampoco hay mucha demanda. También dice que hay un ambiente de grandes controles y riesgos que hace que los inversores y tomadores de decisiones están más inclinados a tomar malas decisiones o tomar decisiones seguras. Por tanto, no innovan, no quieren crecer, etc. El séptimo punto, que es uno de los más importantes, en mi opinión, es la demografía. Se ha hablado siempre de que China puede ser el siguiente líder mundial por el tema de la demografía, de cómo iba creciendo. Pero es que ahora está perjudicando mucho el tema demográfico en China. Es que ha girado completamente el tema demográfico y ahora tienen un problema bastante grande con esto, ¿no? Y para el resto de países también. Y por último, los problemas meteorológicos y climáticos, que dice que ahí pues, en la zona se están acentuando. Entonces, Rey Dalio concluye que su esperanza y expectativa sigue siendo que estos desafíos se desarrollen sin una guerra militar y que conduciría porque esto obviamente conduciría a una gran destrucción para muchos países, sobre todo entre Estados Unidos y China. En cualquier caso, dice que el drama del ciclo, el ciclo que les he presentado aquí, va a continuar y que la competencia que lo acompaña también. Por tanto, dice que ese liderazgo de China poco a poco se iría estableciendo. De todas formas, vemos que en los últimos meses Rey Dalio ha pasado de hablar menos de China, después de ver todos estos desafíos que está afrontando, a hablar más de India. Concluye, de hecho, en una entrevista ayer, dice que ve gran potencial en India. Dice que estos 10 indicadores adelantados que les he mencionado hasta hace nada, los aplica también en India, los han aplicado en India, y que creen que es el país que tendrá el mayor crecimiento en los siguientes 10 años. ¿Por qué? Por el nivel de educación y por el coste de esa educación, por las barreras de capital que tiene, bueno, etcétera, muchos indicadores como los que mide aquí. En balance, dice que India tendría que tener mejor crecimiento que cualquier país y que eso debería ser beneficioso para el flujo de capitales y de los mercados. Dice que tienen que desarrollar una economía muy líder en tecnología, ya que ahora los líderes tecnológicos son China y Estados Unidos, pero que India podría ponerse las pilas y ganar mucho terreno ahí. Así que les dejo ahí el análisis de Rey Dalio sobre lo que está hablando ahora de los desafíos de la economía china y ese gran potencial de India. Y antes de continuar, vamos a ir con nuestra entrevista del día de hoy, porque tenemos una tertulia muy importante. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de las criptomonedas, vamos a hablar de qué esperar en los mercados, también de esa caída posible del índice dólar que estamos viendo estas semanas. Bueno, muchas cosas que nos van a ayudar con nuestros profesionales invitados que nos van a ayudar para resolver muchas dudas y cuestiones que tenemos ahora mismo sobre la economía y las bolsas.